está relacionado con la agresión que pueda ingresar a través de las vías respiratorias y generar inflamación. Y para eso tenemos que recordar que la cantidad de infecciones del tracto respiratorio en nuestro país es bastante alto. Y no sé si se muestra el puntero, pero en todo caso estoy mostrando el gráfico en color rojo, en el que aparece como una sierra. Ahí tenemos la figura 1, la tendencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años del 2014 a 2019. Esta figura no ha variado a la actualidad. Y en la figura 20 tenemos las neumonías en mayores de 60 años, igual va en ascenso. Estas infecciones respiratorias de tracto agudo, infecciones respiratorias del tracto de manera aguda, van a ser causas de exacerbaciones de POC, van a ser causa de exacerbaciones de POC, van a aumentar la morbilidad, mortalidad y los costos de atención. La mayoría de estas infecciones están relacionados con infecciones virales, virus que pertenecen a diferentes familias. Entre ellos, reportes como el Haemophilus influenzae, que después de las vacunas cambian de cepas y siguen aumentando, y esto es una de las pruebas, pero que se van a transmitir todas ellas a través de las gotitas de saliva. En el gráfico pueden ver una persona con la infección respiratoria, que es el caso índice, y que al toser va a eliminar muchas microgotas de saliva de diferentes diámetros. Los que tienen más de 10 micras suelen decantar, caer. Los que tienen entre 10 a 15 micras son aerosoles que van a estar en el aire. Y los que tienen menos de 5 a 2.5 micras son los que van a ingresar hasta las vías aéreas inferiores, hasta las zonas alveolares, ¿no? Y en estas microgotas se transmite las partículas de virus, por tanto nos infectamos. La infección, además de ser por partículas microgotas de saliva que ingresan por las vías respiratorias, puede ser a través de la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz. Recordarán que en la época de COVID todos andábamos enmascarados con lentes, precisamente por esa condición, ¿no? Ahora, también se dice que hay transmisión por fomites en algunos virus. Incluso en el caso de coronavirus se ha demostrado la presencia de virus en heces. Por tanto, podría ser otro medio de transmisión gastrointestinal, al igual que en el rinovirus. Hay algunos virus que modifican su condición de patogenicidad de acuerdo a las condiciones ambientales. Los que mejor sobrevida tienen a humedad alta, como nuestra ciudad en Lima, que está por encima del 80% de humedad, son los adenovirus y los renovirus. Los que sobreviven menos a la humedad alta es la influenza y la parainfluenza. Los virus sin envoltura, como el caso de los rinovirus, pueden encontrarse en superficies contaminadas durante días. Por tanto, por fomites podríamos contagiarnos. Por eso una persona con infección respiratoria al estornudar debe desechar el papel y debe lavarse la mano y no estornudar en cualquier parte, siempre con el codo, ¿no? Y los virus con envoltura, como el sincicial respiratoria, más bien son susceptibles a la degradación en superficies durante solo unos minutos u horas. Este es un gráfico que saqué de la web acerca de la prevalencia estimada de virus e infecciones respiratorias agudas en adultos. Miren, a la cabeza va virus sincicial respiratorio, luego viene influenza, rinovirus, adenovirus, parainfluenza y coronavirus. Saben muy bien que todos los años sale vacuna antiinfluenza para evitar precisamente esa infección. Y ya pronto están lanzando el virus para el sincicial respiratorio, de manera que estas dos prevalencias altas podrán evitarse. Significa entonces que hay una necesidad de vacunar a la población respecto a estos virus. Lo que nos genera la infección de estos virus vienen a ser síndromes clínicos, ¿no? El resfriado común, la faringitis, la laringitis o croup en las vías respiratorias altas,
En las vías respiratorias bajas, la traqueitis, bronquitis, que es nuestro motivo de clase, la bronquiolitis en los niños, termina en neumonía. Cada uno de estos segmentos tienen prevalencia de virus. Por ejemplo, en las vías altas tendremos más rinovirus, coronavirus, adenovirus para influenza, el metaneumovirus y la influenza, ¿no? En el caso de las vías bajas, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, vamos a tener a la influenza, que se puede evitar con la vacuna, la parainfluenza, el metaneumovirus, el virus sincicial respiratorio, que ya va a venir la vacuna, y virus de la influenza, coronavirus, sincicial respiratorio, metaneumovirus, adenovirus, bocavirus. Como podemos ver, los dos virus de más alta prevalencia en adulto, que es el virus sincicial respiratorio y influenza, van a tener vacunas. Bien. En el caso de traqueitis y bronquitis, pues usualmente es una infección autolimitada del epitelio traqueal y bronquial sin señales de neumonía. Se va a caracterizar por tos aguda con o sin producción de esputo. Los agentes más comunes, como lo dijimos, es los virus. En menos del 10% están causados por bacterias, ¿no? Las bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia, Paraneumoniae y Bordetella pertussis. A propósito, en este momento de cambio de estación está aumentando los casos de Bordetella pertussis. Uno por inmunosenescencia en adultos, es decir, su vacuna, la inmunidad que tenían está envejeciendo y necesita un refuerzo. Y otro en los niños por la población antivacuna, en aquellos niños que no los han vacunado. Y esta Bordetella pertussis da una tos exigente de golpe intenso, ¿no? Como parte del contexto de la bronquitis. Muy bien. Ahora, la bronquitis aguda va a tener síntomas hasta por 3 semanas. Se caracteriza por fiebre, artalgias, osteomialgias, tos seca o a veces productiva. Usualmente va a decir, cuando vienen a la consulta, he tenido un poquito de estornudos, me duele la garganta, he tenido fiebre, a veces no, sudoración, pero con los días esa infección de la parte alta me ha bajado al pecho. Eso quiere decir que ya está con una traqueitis y bronquitis propiamente, ¿no? La tos es autolimitada, sin embargo, algunas son tan intensas que hasta ocasiona fracturas costales, ¿no? Incrementa cefalea por aumento en la presión intracraneal. Puede incluso haber escape de orina, sobre todo en las damas o adultos mayores, por incremento en la presión abdominal, porque cada golpe de tos significa incremento en las presiones en estas cavidades. En la fase inicial, entre 1 y 5 días, van a tener fiebre, osteomialgias y malestar general, y es la fase activa de contagio, ¿no? Desde 2 o 3 días previas al inicio de síntomas hasta los 5 o 7 días están contagiando. De ahí el contagio va a ser cada vez menos. Algunas veces en la fase prolongada, la tos que va a durar hasta 3 semanas, y algunas de ellas pueden ir con sibilancias, es decir, generan una hiperreactividad bronquial. No necesariamente significa condición de asma. Sin embargo, el 40% de estos pacientes pueden tener el BEP-1 en menos del 80% y normalizan luego de 2 a 3 semanas. Las bronquitis agudas recurrentes, las personas que tienen bronquitis, en ellos sí hay que descartar la posibilidad de asma, porque estas infecciones podrían reactivar condiciones subyacentes de asma, y eso va más o menos en el 34% de los casos. Para poder definir si existe o no neumonía, pues hay que valorar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, respiratoria menor de 24 y temperatura menor de 38, propiamente no va a ser neumonía, pero si va a ser al revés, frecuencia cardíaca mayor de 100, respiratoria mayor de 24, temperatura, probablemente ya nos haga una neumonía. Entre los microorganismos causantes de bronquitis aguda tenemos, como dijimos, virus sincicial respiratorio, que es el más frecuente en adultos, además de la influenza, y se presenta más en adultos mayores de la tercera edad, donde su inmunidad ha envejecido, no tiene protección, ¿no? Usualmente en casas de reposo o aquellos con enfermedades cardiopulmonares de base, fibrosis, asma, que va a agravar la situación. La Bordetella pertussis, que es una condición bacteriana, va a durar con una incubación de 1 a 3 semanas y afecta principalmente a adolescentes, adultos jóvenes.
De 12 a 32% de ellos van a tener tos por más de 2 semanas de duración y todos positivos a la pertusis. El tratamiento de infecciones virales son los antivirales. Se plantea el uso de oseltamivir, se plantea el uso de zanamivir, pero lo que ha demostrado es que estos antivirales solamente disminuyen 12 horas la sintomatología, por tanto el retorno laboral. El costo-beneficio es bastante alto para 0.5 días de mejoría más anticipada respecto a las condiciones habituales. Lo importante en las bronquitis ocasionadas por los virus es la vacuna antiinfluenza. Tenemos vacuna antiinfluenza A y B, y estas cepas cambian de estación en estación, ¿no? Idealmente debiéramos vacunarnos en marzo, abril, cuando esté iniciando otoño, y sobre todo cuando inicia la escolaridad, porque los virus se intercambian bastante rápidamente a través de los niños en las cunas, en los nidos, en los colegios, ¿no? Y con ellos llevan a casa afectando a los adultos, sobre todo adultos mayores. En lo que respecta a la bronquitis crónica, obviamente esto tiene más tiempo de presentación y la definición es que debe presentar tos la mayoría de los días del mes, de la semana, al menos durante 3 meses y por 2 años consecutivos. La mayoría de los días de la semana, no es mes, días de la semana, al menos durante 3 meses al año y por lo menos 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Si está resaltado en negrita, suele ser pregunta de examen. Se caracteriza por una tos sin aparente causa alguna o generada por otra enfermedad. Puede tener moco, blanquecina, salvo que se exacerbe. La mucosa en este caso va a estar inflamada, a veces hasta cicatrizada. Hay moco atrapado, a veces salen tacos, podría generar obstrucción, disminución del flujo de aire, y la eliminación siempre va a ser difícil. Mientras más moco se acumula, hay colonización bacteriana, sobreinfección bacteriana. Y es más frecuente en personas mayores de 40 años, ¿no? Que caracteriza entonces por tos productiva persistente, necesidad frecuente de aclaramiento de la garganta, la famosa carraspera, y en ocasiones disnea. Esta es la diferencia entre bronquitis crónica y enfisema. Respecto a sintomatología, tos productiva en bronquitis crónica, en enfisema es un signo tardío cuando hay una infección. La disnea es tardía en bronquitis crónica, pero en enfisema va a ser presente. Las sibilancias en ocasiones en bronquitis crónica, mínimas o nulas en enfisema. Tórax en barril en ocasiones en bronquitis crónica, pero sí en enfisema en condiciones mínimas. Expiración prolongada en ambos, bronquitis crónica y enfisema. Hipoventilación crónica frecuente en bronquitis crónica e infrecuente en enfisema. Policitemia frecuente en bronquitis crónica, tardío en enfisema, y cor pulmonale frecuente en bronquitis crónica y tardío en enfisema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Las bronquiectasias se definen como las dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios con alteración del epitelio ciliar. Usualmente es catalogado como un síndrome porque es producto de varias enfermedades, varias condiciones clínicas. No es una nosografía propia. Puede ser por infecciones de diferentes tipos, puede ser por alteraciones genéticas, puede ser incluso por secuelas postquirúrgicas, ¿no? O parasitosis. Clínicamente se diferencian de bronquiectasias fibroquísticas y no fibroquísticas. Las fibroquísticas son las relacionadas a enfermedades genéticas y las bronquiectasias no fibroquísticas es el resto de las bronquiectasias que se presentan. Generalmente se identifican cuando están cursando con un cuadro infeccioso y la forma de diagnosticarnos es con una tomografía, ¿no? Las causas de las bronquiectasias pueden ser por virus
pueden ser por diferentes bacterias, infecciones bacterianas, desde estafilococo, Klebsiella, micobacterias, sea tuberculosis, no tuberculosis, obstrucciones bronquiales intrínsecas por estenosis cicatriciales o broncolitiasis, o aquellas asociadas a enfermedades sistémicas, ¿no? AR, lupus, síndrome de Marfan, enfermedad intestinal inflamatoria, o aquellas que tienen disfunciones ciliares, en el que hay problemas incluso de fertilidad, como el Cartagener, fibrosis quística, ya hablamos por alteración de cromosoma 57, inhalación de gases tóxicos, aspergilosis broncopulmonar invasiva, que también genera síntomas de sibilancias y bronquiectasias. En aquellos que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, va a generar bronquiectasias o enfisema. Y en el síndrome de uñas amarillas, en el que va a haber linfedema, derrame pleural y coloración amarilla de uñas, y el 40% de ellos está asociado a bronquiectasias. La clasificación de bronquiectasias lo hizo la doctora Rey todavía en el año 50 y se mantiene, ¿no? Se clasifican en cilíndricas, como pueden ver en la anatomía patológica, dilataciones bronquiales importantes, en la tomografía también se visualiza, son lineales. Las bronquiectasias varicosas en rosario pueden ver en anatomía patológica y en la tomografía, y las bronquiectasias quísticas, básicamente nidos, que también se va a visualizar en la tomografía. La patogenia siempre va a haber la valoración de déficits inmunológicos o defensivos, la disfunción ciliar o la hipogamaglobulinemia. Todo ello lo que va a generar es inflamación de la pared bronquial. Allí hay que diferenciar si es una inflamación aguda, intensa, prolongada o por patógeno agresivo. Todo ello constituye una inflamación crónica de la pared bronquial. Va a haber destrucción de la capa elástica, aumento en la producción del moco y su viscosidad, y va a generarnos dilataciones anormales y permanentes de los bronquios, más o menos en 2 milímetros. La relación entre arteria y bronquio va a ser mayor a 1.5 milímetros. Esto implica colonización, esa colonización, progresión de enfermedad, perpetuación de la inflamación, y genera el famoso ciclo de Cole. Ciclo de Cole. Si repito, es potencial pregunta de examen. En el cuadro clínico, pues vamos a tener tos de manera diaria hasta en el 73% de los casos, disnea, fatiga, sibilancias, hemoptisis. Si vamos de forma genérica, estos síntomas y signos se comparte con las otras enfermedades. En caso de neumología hay que correlacionar muy bien. Puede que tengan acropaquia en el 8% de los casos. Las exacerbaciones de bronquiectasia se valoran con 4 síntomas de lo que está al costado. 4 síntomas de esta lista ya nos habla de bronquiectasias exacerbadas, en las que hay que valorar la posibilidad de cultivos e inicio de antibiótico. ¿Cuáles son? El aumento de volumen de esputo, el incremento de disnea, el incremento de la tos, la fiebre mayor de 38, incremento de sibilancias, fatiga o disminución a la tolerancia al ejercicio, disminución de la función pulmonar, cambios consistentes en la radiografía y cambios en los hallazgos a la auscultación. Los exámenes auxiliares que tenemos que pedir en bronquiectasias van desde las evaluaciones microbiológicas, tinción IgG, baciloscopía, coloración, Koch para hongos, cultivo de Aspergillus, ELISA para VIH, que suelen presentar más problemas de infección, PPD para ver si hay una infección por tuberculosis. Aparte de los exámenes microbiológicos, tenemos que valorar la función pulmonar. En la función pulmonar con bronquiectasias pueden haber patrones restrictivos por extrema destrucción del parénquima pulmonar o patrones obstructivos, y estos obstructivos podrían ser fijas como EPOC o podrían ser reversibles y con broncodilatación significativa como en el caso de asma. Hay que valorar la gasometría arterial, es necesario ponderar si tiene hipoxemia y con ella los trastornos ácido-base. También es importante en algunos casos, sobre todo en jóvenes con infertilidad, hacer la biopsia de mucosa nasal para ver si hay problemas ciliares, espermomiograma para los pacientes que tienen problemas de fertilidad, si hay compromiso de los cilios como la enfermedad de Young o Cartagener,
pruebas de sudor, niveles alfa-1 para valorar si es una fibrosis quística y fibrobroncoscopía en el caso de hemoptisis. En las imágenes, la radiografía ayuda, sobre todo cuando las lesiones ya son bastante avanzadas, más floridas. Sin embargo, la tomografía es el gold estándar para ver bronquiectasias. En ella podemos discriminar diferentes lesiones, ¿no? Bronquiectasias cilíndricas, bronquiectasias quísticas y varicosas en forma de rosario. El abordaje clínico entonces es primero por la anamnesis, antecedentes de infecciones respiratorias, fibrosis quística o discinesias ciliares. Los signos y síntomas: tos productiva, mucopurulenta, a veces hemoptisis, disnea, dolor pleurítico, tos seca, fatiga, mialgias, pérdida ponderal o simplemente ser asintomáticos. Al examen físico podría haber crepitaciones gruesas, sibilancias, acropagias o podría ser normal. Ante la sospecha, siempre vamos a terminar en una tomografía y la tomografía es la que nos va a confirmar el diagnóstico de bronquiectasias o no. El diagnóstico diferencial tendríamos que hacer las bronquiectasias con asma y EPOC. Las bronquiectasias va a comprender un grupo etario más amplio de 20 a 60 años, el asma más jóvenes y algunos adultos, y en EPOC mayores de 40 años. El antecedente usualmente es infecciones recurrentes en bronquiectasia, en asmatopía y en EPOC, exposición a combustión de biomasa o a tabaco, ¿no? El punto de corte del IPA de tabaco, mayor a 15 para EPOC, mayor a 20 para severidades. En caso de combustión de masa, se considera mayor a 100 horas año para lo que es bronquiectasias, cáncer y EPOC. Algunos dicen mayores de 200 horas, pero este índice de combustión de biomasa es cada vez menos. Algunos casos han demostrado con un índice de 84 horas año ya tienen riesgo de cáncer. En los síntomas, en las bronquiectasias vamos a tener tos productiva, disnea y hemoptisis. Lo mismo en asma, tos, disnea y alergia. Lo mismo en EPOC, tos y disnea. Es decir, siempre va a ser confusa. Por tanto, la anamnesis, las preguntas de los antecedentes y las condiciones clínicas nos ayuda a diferenciar. En el esputo vamos a tener esputo crónico en crisis en asma, crónico en EPOC. El diagnóstico por tomografía en bronquiectasias, espirometría en asma y EPOC. El tratamiento: antibióticos, broncodilatadores de acción corta, fisioterapia, algunas veces cirugía en bronquiectasias, corticoides inhalados y beta-2 en asma y terapia dual o beta-2 en EPOC. El pronóstico es bueno en bronquiectasias, en asma es bueno y, como saben, EPOC es malo porque es progresivo, ¿no? En el tratamiento, el objetivo del tratamiento es primero erradicar la infección durante las exacerbaciones, luego mejorar la limpieza mucociliar, luego reducir la inflamación y finalmente el manejo de las complicaciones, entre ellas abscesos y hemoptisis. En lo que respecta a erradicar la infección, es importante garantizar muestra para cultivo. Una vez tomado el cultivo, iniciar un tratamiento antibiótico empírico. La recomendación que sea amoxicilina con ácido clavulámico, 1 gramo cada 8 horas por 10 días. Y si es amoxicilina de 500 con ácido clavulámico 875, como hay en el CIS, por lo menos 3 semanas, ¿no? 21 días. El gramicultivo nos va a tipificar al tipo de bacterias, gram positivo, gram negativo, y el cultivo nos va a identificar la bacteria. Identificando la bacteria y de acuerdo al antibiograma iniciaremos el tratamiento. Y en el antibiograma tenemos una gama de antibióticos de acuerdo al germen que sea. Algunos más resistentes como Pseudomonas y otras más sensibles, ¿no? En el segundo objetivo de mejorar la limpieza o el clearance mucociliar, es necesario utilizar mucolíticos. Se dice que el mejor mucolítico es el agua. Sin embargo, algunos pacientes tienen compromisos cardiopulmonares, es decir, compromisos cardíacos, algunos compromisos renales, en los que la ingesta de agua no va a ser suficiente o está restringida. Hay que utilizar mucolíticos que ayudan y optimizan el tratamiento. El que tenemos en el mercado es acetilcisteína y también tenemos carbocisteína, cualquiera de ellos. Es importante la fisioterapia respiratoria.
ayuda a drenar bastante las secreciones y optimiza el tratamiento. Y muchos de ellos necesitan un beta-2 de acción corta, es decir, salbutamol para broncodilatar y eliminar la limpieza mucociliar. En lo que respecta a la reducción de inflamación, actualmente se utilizan corticoides inhalados o en su defecto macrólidos. En el caso de acitromicina hay estudios que demuestran la calidad de vida y sobrevivencia mayor y mejor con uso de macrólidos. Utilizando macrólidos, en el caso acitromicina 500 o 250 miligramos 3 veces por semana, se rompe el ciclo de la inflamación y se mejora la calidad de vida. Recuerden que en algún momento les comenté como tarea que valoren cuáles son las funciones de la acitromicina o los mecanismos de acción porque tiene actividad inmunomoduladora. Son como 6 a 8, sería bueno que lo revisen. En lo que respecta al manejo de complicaciones, básicamente por hemoptisis, porque en estas bronquiectasias pueden haber aneurismas de Rasmussen que sangran y sangran, pero también puede haber infestaciones de hongos, ¿no? En este caso, micetomas o aspergilomas, que la única posibilidad de un sangrado activo es la quirúrgica o embolización perentoriamente en espera de una planificación quirúrgica. La embolización usualmente a las arterias pulmonares donde van a sangrar es perentorio, ¿no? Esto es la inmunidad innata, cómo acciona la inflamación en los bronquios, por lo que perpetúa el ciclo de Cole. Y es en esta cascada de reacciones de citocinas en que interviene reduciendo esos niveles la acitromicina en cada una de estas citocinas. Entonces, aquí tiene las funciones de la acitromicina. Reduce la quimiotaxis de los neutrófilos, limita la producción de superóxido, reduce la producción de moco, estimula la actividad fagocítica de los macrófagos alveolares, aumenta la apoptosis de linfocitos, reduce la producción de citocinas implicadas en procesos inflamatorios por intermedio de interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. A nivel de poblaciones bacterianas, inhibe la formación de biofilm y altera el quorum sensing, que es el lenguaje entre bacterias para su comunicación e intercambio de genes. Por tanto, es beneficiosa en todas las bronquiolitis, fibrosis quística, bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, en EPOC, que son tabáquicos, en algunas condiciones de asma y algunas condiciones de neumonía. Las bronquiectasias evalúan su condición de mortalidad o morbilidad a partir de algunos índices. Entre ellos tenemos a la escala FACE o IFACE, que valora mortalidad o severidad, y también tenemos el índice de severidad de bronquiectasias, que es el BCI, pero tiene varios indicadores, ¿no? En el caso de IFACE, que viene es exacerbación más al resto de los parámetros, tenemos acá, primero, valorar si está colonizado por Pseudomonas aeruginosa o no. Si lo está, se puntúa con 1. Si la disnea, de acuerdo a la escala de MMRC modificada, está mayor de 2, es decir, 3 a 4, es un punto, menor es 0. El BEF-1, si es menor de 50, es 2 puntos. La edad, si es mayor de 70, es 2 puntos. El número de lóbulos involucrados, si es mayor a 2 lóbulos, es 1 punto. El número de exacerbaciones en el año es mayor de 2 o una hospitalización, es 1 punto. Cuando todo esto suma de 3 a 4 puntos, estamos hablando de una condición moderada. Cuando es mayor a 5 puntos, es una condición severa con alta posibilidad de mortalidad, y por ello la intervención que tenemos que tener. Por otro lado, en la fibrosis quística, el gen CFTR está alterado en diferentes localizaciones. Una de las más frecuentes es el gen 57-54. Dependiendo del tipo de alteración de gen, es que va a haber una manifestación más aumentada o menos aumentada. Para estos casos se utiliza la triple terapia con bastante beneficio. Lamentablemente todavía no tenemos en el mercado. En el grupo de bronquiectasias fibroquísticas que está manejado en el hospital, el doctor Ra está haciendo su solicitud para esto. Y uno de ellos incluso ha fallecido mientras demoraba la compra, ¿no? Muy bien. Respecto a absceso pulmonar, tenemos que recordar
que es un proceso necrótico del parénquima pulmonar. Hay que diferenciar de lo que es empiema pleural. Empiema pleural es la infección bacteriana del líquido pleural por diferentes condiciones. En cambio, el absceso es la lesión parenquimal dentro del pulmón. ¿De acuerdo? Hay una gran cantidad de material purulento, como está comunicada con vías respiratorias, hay niveles hidroaéreos que generan un nivel, ¿no? Y eso caracteriza a la condición de absceso. Usualmente dividen aquellos que son mayores de 2 centímetros, menores de 2 centímetros. En realidad es una exquisitez, pero en todo caso el comportamiento de tratamiento va por ahí, casi es lo mismo. En la condición epidemiológica, pues está favorecido por inhalación de contenidos orofaríngeos en condiciones de alcoholismo, inmunosupresión, ancianos, trastornos neurológicos. Así que muchachos, piénsenlo bien en la semana de la medicina, no alcoholizarse tanto. Los adultos mayores, por compromiso neurosensorial, van a tener microaspiraciones o aspiraciones, incluso reflujo gastroesofágico, ¿no? Es muy frecuente en personas de 60 a 80 años, aquellos que tienen trastornos neurológicos mucho mayor. La relación de prevalencia entre varón y mujer va a ser 5 veces más en el varón que en la mujer. Por alguna razón, pues que somos descuidados en la salud oral, nos preexponemos más por consumo de alcohol, etcétera, etcétera. También en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La clasificación, absceso agudo se dice en menos de 6 semanas, crónico mayor de 6 semanas, primario puede ser único en el 80% de los casos, asociados a aspiraciones, secreciones orofaríngeas o postneumonía. Abscesos secundarios suelen ser supuestamente múltiples, hay obstrucciones bronquiales, haber enfermedades subyacentes como bronquiectasia, fibrosis quística, etc., ¿no? Puede ser por diseminación hematógena como los implantes de Staphylococcus aureus, generando abscesos múltiples. Por absceso dentario puede ser polimicrobiano, ¿no? Ahí estamos con Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multósida, Haemophilus influenzae y Klebsiella pneumoniae. Pueden haber abscesos fúngicos, ya habíamos hablado de histoplasma, hay criptococos, aspergilos y mucorales. Abscesos por parásitos, por el Paragonimius westermani, que genera hemoptisis y hemoptisis recurrente, entamoeba histolítica y los equinococos, como el caso de quiste y DAF. En la fisiopatología va a haber un componente aspirativo. En los casos aspirativos, en 24 a 48 horas genera neumonitis y en 2 a 3 semanas focos de necrosis. Esta radiografía es de un paciente vendedor de ferretería que los fines de semana le gustaba festejar. Tomó tanto que se quedó dormido, tenía fiebre, pensó que le había pasado el frío, tomó sus pastillitas de ibuprofeno y a la semana vino con tos, expectoración purulenta y fiebre persistente. Aquí tienen el absceso en el óvulo superior, segmento 2, con nivel aéreo, ¿no? Por aspiración. Entonces, los factores condicionantes van a ser mala higiene bucal, trastornos neurológicos, sobre todo en los adultos, los que tienen Parkinson, los que tienen reflujo gastroesofágico, los que tienen esclerosis sistémica, tienen esclerosis del esófago dilatado, ¿no? Los reflujos gastroesofágicos, los divertículos, los factores iatrogénicos, sondas nasogástricas, intubación orotraqueal, cirugía orofaríngea. El agente causal va a ser múltiple y hay que diferenciarlo con cultivos. Pueden ser anaerobios, usualmente, Streptococcus mayoritariamente, parásitos como Paragonimius westermani, entamoeba histolítica, hongos como Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces y Coccidioides. Y micobacterias, sean tuberculosis coasasis, que también va con abscesos. En el cuadro clínico, en los abscesos agudos, tendremos una evolución de 14 días, es decir, 2 semanas a 3 semanas, caracterizada por tos, disnea, dolor torácico en abscesos periféricos y vómicas, fiebre, sudores nocturnos, astenia, inicialmente tos seca, luego tos productiva, también con vómica y hemoptisis, mal olor, indica gérmenes anaerobios. En los abscesos crónicos, usualmente evolucionan durante varias semanas, se caracterizan por astenia, pérdida de peso, sudores nocturnos, a veces hemoptisis, vienen para descartar tuberculosis y en la imagen vemos
las características de un absceso pulmonar. Al examen general cuantificamos la fiebre, vemos que hay caquexia, palidez, anemia inflamatoria, rara vez hipocratismo. Están relacionadas a factor causal como signos de endocarditis, pérdida de reflejo nauseoso por trastorno neurológico. Y de manera respiratoria, pues síndrome de condensación con soplo sanfórico, estertores localizados, obstrucción bronquial y las imágenes que nos van a definir. Los hemocultivos suelen no ser rendidores, fíjense, suman al diagnóstico solamente en el 5%, ¿no? Entonces hay que pedir hemograma, radiografía, el PCR, algunos citobacteriológicos, sobre todo el cultivo, que es importante, ¿no? La tomografía nos caracteriza el absceso de manera más fidedigna y la localización pertinente. La ecografía podría determinar el absceso con la ecovisión, las perturbaciones del sonido y la fibrobroncoscopía en casos difíciles de determinar para aislar cultivos. Fíjense en el primer gráfico o la imagen, una granulomatosis con poliangeitis que genera necrosis y cavidades que abscedan, ¿no? Y el empiema pulmonar, recuerden que es de la pleura, es en forma lenticular externa. En el superior ven dentro del parénquima, ¿no? Los diagnósticos diferenciales van a ser infecciones necrotizantes, enfermedades no infecciosas. En el tratamiento, primero solicitar muestra para mandar a cultivo y luego iniciar clindamicina para anaerobios. A veces se asocia con ceftriaxona para los otros gérmenes, que usualmente el tratamiento va a ser por lo menos 6 semanas, ¿no? Pueden haber beta-lactámicos, en este caso para los otros gérmenes. Algunos utilizan metronidazol. Con clindamicina y ceftriaxona van bien, pero si estos son resistentes, se echa mano a piperacilina, tazobactam, o dependiendo de las condiciones, se escala a vancomicina o meropenem. Es importante en los abscesos pulmonares, al igual que en bronquiectasia, la fisioterapia para el drenaje postural. Algunas veces hacen drenaje transcutáneo con pigtail por radiología intervencionista. Usualmente no se recomienda colocar tubos porque se generaría fístula y terminaría en ventana torácica, comunicación de las vías aéreas rompiendo el parénquima, la pared tórax y el aire. Se colapsa el pulmón, viviría solo con pulmón. El drenaje endoscópico en algunos casos y el tratamiento quirúrgico en muchos otros con complicaciones. Aquí hay una pregunta. Es un paciente que en julio de 2011 ha tenido tos exigente, expectoración purulenta, disnea, becas seriados negativos y antecedente de tuberculosis. ¿Qué será? ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues viene a ser bronquiectasias post-tuberculosis infectadas. Se le da amoxicilina ácido clavulámico por 10 días, prednisona y ambroxol clenbuterol. Luego viene en condición de controlada la exacerbación con BK negativos, cultivos de BK negativos, espirometría con patrón mixto a predominio obstructivo. Se inicia tratamiento con acetromicina 250 miligramos lunes, miércoles, viernes, acetilcisteína, beclometasona más salbutamol como tratamiento inhalatorio. Recuerden, esto es julio 2011. Al control al mes se refiere a disminución marcada de tos, expectoración matutina y vespertina ocasional, no disnea, todavía hay sibilancias, sigue con acitromicina y salbutamol. En septiembre de 2011 a noviembre de 2013, tos esporádica, flema blanca, densa, matutina ocasional, no sibilancias, no disneas. Desde 2011, julio, a 2013, ya se ha ido controlando su condición clínica. Y la búsqueda de nuestra intervención es esa, mejorar la calidad de vida, mejorar la infección, ¿no? Muy bien, si tuviesen alguna pregunta, es momento de hacerlo. Doctor, ¿en qué momento le doy la citromicina? O sea, ¿cuáles son los parámetros para decir el paciente ya se ha mejorado y le voy a dar ahora terapia de mantenimiento? Cuando viene un paciente a la consulta, usualmente viene en condición de exacerbación, con una infección agregada, sintomático, con fiebre, tos purulenta, ¿no?
caquexias, sudoraciones nocturnas. Pides cultivo de secreciones, inicias el tratamiento antibiótico, le controlas en 10 o 2 semanas. Después de esas 10 o 2 semanas, evalúa si sigue sintomático, sigue con fiebre, valora su hemograma, PCR. Si ya está controlado, significa que ese paciente ya no tiene sintomatología aguda. Y si no tiene sintomatología aguda, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo a que su condición de inflamación se controle, disminuya sus molestias. Esa disminución de molestias significa el tratamiento inmunomodulador, es decir, no le vas a dar acitromicina media tabletita cuando todavía está en condición aguda, le das cuando ya no está en condición aguda. ¿Cuánto tiempo le das? Dependiendo de la condición del paciente. Yo tengo pacientes que ya tienen 1 año sin mayor dificultad. Hay que considerar algunos efectos colaterales de la acitromicina. Uno es que prolongan el intervalo QT. Si prolongas el intervalo QT, obviamente que no lo vas a dar. Significa que tienes que tener una evaluación cardiológica para ver con el electrocardiograma. A los 3 meses a 6 meses hay que pedirles una audiometría porque también se ha descrito la posibilidad de hipoacusia. En algunos pocos pacientes podrían generar algunos tumores hematológicos, pero eso lo valoras desde un principio, ¿no? Entonces, hay pacientes que puede dar 3 meses si todo controla y no tiene factores de riesgo, o prolongas a 6 meses o prolongas a 1 año. En el tratamiento de estos casos tienes que ir controlándolos. Pierre, si ya remiten, ha mejorado, puedes suspender. Si vuelven a aparecer, puedes instalar, ¿no? Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, doctores? Doctor, acá en la última, en el caso que usted presentó, lo pone amoxicilina y también lo pone prednisona. Claro. Pero Recuerda, el prednisona no es perjudicial en ese caso. recuerda la sintomatología con que venía. Tos, Tos. expectoración, disnea. ¿Qué más? Bueno, creo que eso nomás. Sibilancias. El contexto en el que está el paciente, de acuerdo a la auscultación que le das un tratamiento antibiótico, porque si tienes sibilancias hay una hiperreactividad bronquial. Cuando hay hiperreactividad bronquial, pues el tratamiento de corticoides por 3 días te ayuda a desinflamar y mejorar la condición. Y luego instalas tratamiento inhalatorio. Es una bronquiectasia secuela de TB que ha ido con hiperreactividad bronquial, por eso el corticoide, ¿no? Otra pregunta. Doctor, disculpe, con respecto al caso clínico patológico de mañana, ¿usted no tendrá el número de la doctora de patología para Ya invitarla? se lo di a tu compañera que rotó conmigo, me imagino que ya te compartió. Ese es el número de la doctora Paredes, pero hasta donde yo sé, ella es la radióloga que nos ayuda con las imágenes. Pero el doctor Daniel también me comentó que había otro doctor o doctora que también iba a traer láminas para explicarlas. Ah, no sé, eso yo no tengo contacto con los anatomopatólogos. ¿Quién es vuestro docente? ¿Han averiguado? No, no, doctor, no, la verdad Pueden que no sé cuál es. al jefe de medicina interna, él puede decirles quién es el anatomopatólogo de San Marcos. Ahí podrían contactar. Ya, está bien, doctor, gracias. Listo. Mañana vamos a hacer el conversatorio. Ojalá que logren la colaboración de la van a hacer con el doctor Danila. Yo tengo consulta de 8 a 12, usualmente termino a las 12. ¿De acuerdo? Sí, doctor, recuerdo. Muy bien, si no hubiese preguntas, muchas gracias y nos vemos en el examen.